Hola gente, en este video vamos a pasar a realizar la práctica de pasar a código la teoría que vimos en el video anterior del ejercicio 13. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Primero tenemos que tener la función es libre de cuadrados, ¿no? Def es libre de cuadrados, que va a recibir un número. Ahora vemos qué es lo que vamos a hacer ahí. Sabemos que tenemos que descomponer el número en factores primos, con lo cual necesitamos una función que calcule justamente o que verifique si un número es primo o no. Entonces vamos a necesitar una función que sea es primo, que reciba un n y me diga si el número es primo o no. Esto lo vamos a ir completando en un ratito. Ahora, sabemos que un número es primo, ¿sí? Que un natural es primo si tiene exactamente dos divisores positivos, que va a ser 1 y sí mismo. Con lo cual necesito otra función que va a ser la que me diga la cantidad de divisores que tiene ese número, ¿no? Entonces, def cantidad de divisores de n. Y finalmente, en algunos casos vamos a necesitar o requerir evaluar si un número es divisible por otro, con lo cual estaría interesante la idea de tener una función que haga eso mismo. Y en este caso la vamos a llamar divisible, que va a recibir dos números, un n y un candidato, y me va a retornar la comparación de si n es divisible por el candidato. Recuerden que para que eso ocurra, entonces el resto de dividir a n por candidato tiene que ser exactamente igual a 0. Y empecemos a completar las otras funciones, que estas van a ser funciones auxiliares. Una función auxiliar. Esta otra es una función auxiliar. Esta otra también va a ser una función auxiliar. Entonces cantidad de divisores recibe un n y me devuelve la cantidad justamente de divisores que tiene ese n, ¿no? Entonces vamos a necesitar un contador de divisores que va a estar en principio en 0. For i in range, que va a ir desde 1 hasta n más 1. Y en el momento que encuentro que algún candidato dentro de este rango divide a n, entonces lo contabilizo en el contador y después devuelvo al final del ciclo for, por fuera del ciclo for mejor dicho, ese contador, ¿bien? Entonces, divisible, ni, si n divide a i, entonces contador de divisores va a ser igual al mismo número que tiene, más 1. Y finalmente, retornamos ese contador. Empezamos a hacer la del primo. Un número es primo, como les dije recién, si tiene un natural es primo si tiene exactamente dos divisores. Entonces vamos a retornar la comparación de extraer la cantidad de divisores que tiene ese número y compararla contra 2. Y finalmente llegamos a nuestra función principal, si lo quieren ver de alguna forma. Y también vamos a dejar un espacio acá para el programa principal, que sería la parte de testing, ¿no? Para probar. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar la función principal reutilizando cada una de las otras funciones en los casos que correspondan, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer... primero tenemos que definir a ver qué ciclo utilizamos, si un ciclo for o un while. Para ello, de vuelta, voy a volver un momento a la pizarra. Fíjense que cuando yo descompongo en factores primos, lo que estoy haciendo es a un número lo divido por otro y después el resultado de esa división trato de ver si se puede seguir dividiendo por ese mismo factor, si no incremento el factor y esencialmente voy jugando con los distintos factores justamente primos, ¿no? Para ver si el número se puede dividir por ellos. Con lo cual, si en mi caso el n representa el valor que me va a ingresar el usuario, lo que tengo que hacer es en cada iteración del ciclo ir actualizando el valor de n en función de esta división, ¿no? De la división que se realiza al factorizar. Bien, bueno, si uno lo ve de esa forma, parecería muy complicado hacerlo con un ciclo for. Primero, teniendo en cuenta que el ciclo for no me permite anexar condiciones en el ciclo. Digamos, un ciclo for tiene una estructura que es for i in range. Y recibe un rango, bueno, ahí puede generar una lista de valores, etcétera, pero no me permite anexar condiciones para poder cortar antes la ejecución, o mejor dicho, el conjunto de iteraciones de ese ciclo. Con lo cual,
podría ser incluso aventurado hacerlo con un ciclo for, entendiendo que se podría llegar a hacer un montón de iteraciones de más y eso no estaría bueno porque sería muy ineficiente. Y también hay que considerar que si uno lo hace con un ciclo for, van a empezar uno va a encontrarse con ciertos inconvenientes producto de que el n se va a tener que ir se tiene que reducir el valor de n en cada iteración, ¿no? Siempre y cuando el factor primo justamente divida ese n. Y no es tan sencillo. Es mucho más complicado hacerlo con un ciclo for. Ustedes los pueden intentar si quieren, pero va a pasar en algún momento que se van a terminar trabando. Y el hecho de que se traben indica que justamente arrancaron por un lado que quizá no es el correcto. Y puede pasar mucho tiempo hasta que se den cuenta. Y cuando digo mucho tiempo me refiero a 10, 15, 20, media hora, una hora. Entonces en esos momentos uno tiene que pensar a ver qué otras alternativas hay. En este caso está la alternativa del while. Bien. El while, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que me permite anexar condiciones y permite cortar antes las iteraciones en función de una evaluación. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es primero declararme mi memo, después declararme otra variable que va a ser una variable booleana, la voy a llamar libre de cuadrados, que va a estar en principio en true. Voy a asumir que este n es libre de cuadrados. Esta misma variable es la que voy a retornar al final. Y ahora bien, lo que voy a hacer es utilizar entonces, como les dije recién, un ciclo while. El while va a iniciar, va a tener su variable de control en 1, en realidad podría estar en 2, obviamente son factores primos, pero en este caso la voy a dejar en 1. Vamos a colocar la estructura del while. Y bien, ahora lo que tenemos que pensar es qué condición colocamos dentro del while. Bueno, yo quiero seguir ejecutando, yo quiero iterar. Lo que voy a tratar de hacer es buscar aquel momento en el cual el número pasa a no ser libre de cuadrados. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Por qué estoy buscando eso? Porque la premisa es que el número es libre de cuadrados, con lo cual voy a buscar en algún momento un contraejemplo que me impida seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque encontré al menos un factor que se repite, con lo cual deja de ser libre de cuadrados. Entonces, en principio voy a ejecutar este while mientras que el número sea libre de cuadrados, pero si yo hago eso, voy a tener el inconveniente de que la variable de control obviamente se tiene que incrementar dentro del ciclo while. No siempre, ahora vemos en qué ocasiones se tiene que incrementar, pero puede pasar que entremos en un ciclo infinito por no saber en qué momentos incrementarla, ¿sí? Como este i va a representar los candidatos a divisores de n, lo que tenemos que hacer es hacer justamente que, además de que el while se tenga que ejecutar mientras que el número sea libre de cuadrados, mientras que siga siendo libre de cuadrados, también tenemos que evaluar que se ejecute mientras que hayan candidatos que estén disponibles para ser evaluados. Y bueno, ¿cómo sería eso? Colocando un i menor o igual a n and libre de cuadrados, con lo cual el while se va a ejecutar siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones: que el número siga siendo libre de cuadrados y que haya candidatos disponibles para ser evaluados. En el momento de que o se terminaron los candidatos o ya dejó de ser libre de cuadrados, entonces no va a seguir la ejecución. Bien, entonces esto puede parecer un poco más complicado al principio, pero esta sería una idea, ¿sí? Ahora la pregunta sería, bueno, ¿qué colocamos dentro del while? Bueno, primero tenemos que preguntar si el candidato es primo, y aparte tenemos una función acá arriba que es divisible. Si ese candidato divide a n, entonces estamos ante la presencia de un factor primo y que también divide a n, con lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es actualizar el valor de n
para actualizarlo tengo que dividirlo entre ese candidato. Y acá abajo, luego de la división, voy a preguntar a ver si este candidato, ¿sí?, que ahora es un divisor de n, está dentro del memo. En realidad, si no está dentro del memo. Si no está dentro del memo, lo agrego. Si no se cumple que no esté dentro del memo, es porque está dentro del memo, con lo cual significa que se está repitiendo. Y si se repite, entonces el número no va a ser libre de cuadrados, porque al menos tengo porque voy a tener un factor repetido, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo no lo puedo colocar de la siguiente manera. Si if i not in memo. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco de esta manera, voy a estar guardando un valor numérico dentro del memo, y yo lo que quiero es guardar un carácter para poder utilizar correctamente estas dos palabras reservadas, ¿no? Not in. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es transformar este i en un carácter, ¿sí? Tratarlo como si fuese una cadena. Entonces pregunto, si este i, si este divisor no está en el memo, entonces lo agrego, lo concateno, de vuelta, concateno cadenas, no concateno una cadena con un número. Bien, ahora bien, si esto no se cumple, si no se cumple que el i no esté en el memo, es porque está en el memo, con lo cual el número no va a poder ser libre de cuadrados. Bien. Bien. Y ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Bueno, lo que va a pasar es que puede ser que entre, en realidad no puede ser, sino que va a entrar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque el i no lo incremento en ningún caso. Entonces tengo que empezar a verificar a ver en qué casos tengo que incrementar el i, ¿no? Entonces el i lo voy a incrementar siempre y cuando no divida a n, ¿no? Entonces esta comparación, que es si el i es primo y divide a n, es la que me está a partir de la cual uno sabe que ese i divide a n, ¿no? Pero si esto no ocurre, pueden pasar dos cosas: que el i claramente o no sea primo o que no divida a n. Entonces en esos casos lo que tengo que hacer es incrementar el valor de i para ir probando con otro número, ¿no? Entonces, en la rama negativa de este primer if, lo que voy a hacer es incrementar el valor de i. Y listo, ahí terminé. Vamos a probarlo desde el programa principal. Yo voy a declarar una variable que va a ser n, voy a dejar en 20, y simplemente voy a preguntar si es libre de cuadrados n. Entonces voy a imprimir n es libre de cuadrados, si no, n no es libre de cuadrados. Y vamos a probarlo. A ver, run. Dice que 20 no es libre de cuadrados. Bueno, porque según el ejemplo tenemos una descomposición en factores primos en las cuales bueno, se repite el factor 2, ¿no? Vamos a probar con el 10. Vamos a cambiar el valor acá. 10 es libre de cuadrados, ¿sí? Porque tenemos una descomposición de factores primos en las cuales no se repite ningún factor. Y después el ejemplo indicaba el 30. Vamos a probar otra vez con el 30. Y nos dice que 30 es libre de cuadrados. Bien. Bueno, esta sería una forma de hacerlo, no es la única. De hecho, esto se puede optimizar mucho más, sobre todo al cálculo de cantidad de divisores. Este código probablemente se pueda simplificar mucho más también. Quizá un reto sería tratar de no utilizar un memo y ver si se puede llegar a esta misma función, a este mismo procedimiento con una única variable, o con una variable en lugar de un memo. Pero bueno, esta sería una forma de realizarlo, ¿sí? Recuerden que cualquier consulta o duda quedamos a disposición y bueno, gracias.